pueden regresar al asiento. Y allí en su asiento les invito para que localicen la siguiente cita. Allá aparece en pantalla dicha cita. Primera a los Corintios. Sí, primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 a el 27. Y allí en pantalla también tienen el tema que vamos a considerar de la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Ese tema es el siguiente: el cristiano, o sea, usted y yo que somos cristianos, un atleta espiritual. El cristiano, un atleta espiritual. Miren ustedes, esta semana ha dado inicio una actividad que atrae la atención de la gran mayoría de las personas alrededor del mundo. No sé si han percibido eso en estos días, principalmente a partir del fin de semana que ayer terminó. Dicha actividad atrae la atención de las personas sin importar la edad, el género y su nacionalidad. Dicha actividad es conocida como ¿qué, hermanos? Las Olimpiadas, ¿verdad? En las cuales atletas de casi todo el mundo se enfrentan para competir con diversas disciplinas deportivas o atléticas. Estos atletas compiten en busca de llegar al podio para hacerse acreedores a las medallas de oro, o si no de plata, o por lo menos de bronce, que los acredita como los mejores del mundo según la disciplina en la que compiten. El sueño de cada atleta que participa es el de experimentar la gloria de ser vencedor de todos sus oponentes y ser reconocido como tal al subir al podio y ocupar el primer lugar. Ese es el sueño, hermanos. Llama la atención el hecho de que los Juegos Olímpicos tuvieron un origen religioso y por lo tanto tienen relación con lo espiritual en sus orígenes. Puede afirmarse que en sus orígenes constituyeron una reunión de los pueblos griegos para ofrecer un sacrificio común a los dioses, lo cual formaba parte del ritual de su inauguración. Este aspecto del elemento religioso es poco conocido por la mayoría de las personas. En el transcurso del tiempo se ha perdido el carácter religioso o espiritual de los Juegos Olímpicos y se han vuelto completamente seculares.
es muy probable que este origen religioso de los Juegos Olímpicos es lo que fascinó al apóstol Pablo y le sugirió la brillante idea de comparar al cristiano con un atleta. Y por eso leemos lo que escribió en la cita bíblica que vamos a considerar para nuestra meditación, en la cual leemos esto. ¿Se acuerda cuál es la cita bíblica? Primera de Corintios 9, 24 al 27. Es probable que en cabina nos pueden proyectar dicha cita, pero si usted tiene su Biblia, localícela, hermano o hermana. Ahí en su Biblia dice lo siguiente, inicia con una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es la referencia que el apóstol Pablo hace a las Olimpiadas. Es interesante que el apóstol Pablo haga referencia a las Olimpiadas al dirigirse a los cristianos de la iglesia que está ubicada en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque es interesante. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Los cristianos de Corinto sabían del ambiente olímpico y estaban familiarizados con dicho evento, porque precisamente en la ciudad de Corinto se celebraban los Juegos Ístmicos, que eran un poco menos famosos que las Olimpiadas. ¿Pueden ver ustedes este detalle, hermanos? Así que para los cristianos de Corinto no les resultaba extraño los términos que el apóstol Pablo usa en la cita de 1 Corintios 9, 24 a el 27. El apóstol Pablo expone en la cita ya indicada la disciplina a la cual el cristiano, como atleta de Cristo, debe cumplir a fin de llegar a la meta de la vida cristiana victoriosa. Esta disciplina
consta de ciertas reglas imprescindibles que debe cumplir y asimismo de la autonegación. ¿Sí? Ciertas reglas imprescindibles que debe cumplir y asimismo de la autonegación a la cual era sometido o se sometía el atleta. Vamos a continuación a considerar las reglas a las cuales debe sujetarse el atleta olímpico, las cuales tienen un paralelismo o semejanza muy estrecho con las reglas que el cristiano ha de seguir en su diario vivir como atleta de Cristo, a fin de que sea un cristiano victorioso para la gloria de Dios. Dichas reglas son las siguientes. Primera regla: el atleta debe prepararse con suficiente tiempo. El mínimo de preparación ha de ser de 4 años. Miren ustedes, al principio de las Olimpiadas, el tiempo era como mínimo 10 meses previo al tiempo de las competencias. Por ejemplo, los atletas que participaban en las Olimpiadas tenían que jurar ante el dios Zeus que entrenarían de manera estricta durante 10 meses antes de las competencias. Esto era así para garantizar que el atleta que competía se había preparado a lo máximo para hacer un buen papel como competidor y tuviera posibilidades reales de ocupar el podium de los vencedores. El cristiano, o sea, usted y yo que nos llamamos cristianos, como atleta, debe estar en constante entrenamiento para estar preparado y así vencer contra las acechanzas del diablo. Uy, ¿cómo necesitamos, hermanos, como atletas cristianos, prepararnos? Las herramientas que el cristiano ha de usar en su entrenamiento en el gimnasio de la escuela dominical es la Biblia, que es la palabra de Dios, y otros materiales que se le proporcionan. Además, en el gimnasio de los cultos dominicales debe de entrenarse adorando a Dios con el canto, con la acción de gracias y ofrendando. Y también en el gimnasio del culto de oración, orando. Todas estas actividades son fundamentales en el entrenamiento del atleta cristiano para estar en buenas condiciones espirituales. Hermano, hermana, como atleta cristiano, ¿en qué condición nos encontramos? ¿Tenemos el suficiente entrenamiento que demanda la competencia del diario vivir en contra de las acechanzas del diablo? Michael Phelps, yo creo han oído ese nombre.
el máximo ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos de natación de todos los tiempos, en su biografía se cuenta que a la edad de adolescente, fíjense, a la edad de adolescente, empezó a entrenar todos los días. Y así se fue, todos los días. Y ya llegando, hermanos, a ser candidato a las Olimpiadas, lo hacía por lo menos 3 horas diarias. Y así ha sido, olimpiada tras olimpiada, en las cuales ha participado. Esa es la clave por lo cual ha podido llegar a ser el máximo ganador de medallas de oro en la natación hasta ahora. Ese estar entrenando de manera constante. Es evidente que Michael ha tenido que vivir bajo una disciplina muy estricta con su rutina de entrenamiento para poder conservar hasta nuestros días el récord de ser poseedor de la mayor cantidad de medallas de oro, más de 20 en su haber. Sí, más de 20 en su haber, que lo colocan como un atleta de natación fuera de serie. Así que el cristiano, como atleta espiritual, debe de tener una disciplina muy estricta de entrenamiento para poder tener la suficiente capacidad de enfrentarse en las Olimpiadas de la vida diaria, sosteniéndose firme en la fe en Cristo. Pepper Martin, la brillante estrella de béisbol americano, era un hombre profundamente religioso. En una ocasión, encontrándose rodeado de cronistas deportivos, uno de ellos le preguntó cuál era la ambición de su vida al retirarse de los deportes. Él contestó con gran dignidad lo siguiente: pues ir al cielo. Ah, ¿es que quiere tocar el arpa? Contestó el cronista. Esto no es ninguna broma, le contestó Pepper Martin. Pues lo siento, dijo el cronista. Y Pepper Martin añadió: he estado en los deportes por 20 años. He tratado de dar lo mejor de mi vida y he procurado mantenerme en buena condición física. Ahora lo que tengo que decir es esto: si hay algo malo en leer la Biblia todos los días y creer lo que encontramos en ella, si hay algo malo en desear volver a la vida del campo y vivir como un sencillo agricultor, y si hay algo de malo en aspirar ir al cielo cuando muera, entonces me temo que la vida no vale la pena. Esto declaró este famoso deportista.
He aquí, insisto, un famoso atleta profesional, fiel cristiano, que no se avergüenza de dar testimonio de su fe en Cristo y de la importancia que tienen los valores espirituales relacionados con Dios. Habiendo considerado la primera regla, no sé cuántos la recuerdan. Sí, habiendo considerado la primera regla, veamos ahora la segunda regla. Y es esta. Y no estoy descubriendo el hilo negro, hermanos, está allí, esto es público en cuanto a estas reglas. La segunda regla, el atleta olímpico debe renunciar a todo lo que le estorbe en su preparación para estar en las mejores condiciones físicas para competir. Esa es la segunda regla, mis hermanos. Estar, mis hermanos, en esa condición. La segunda regla, repito, el atleta olímpico debe renunciar a todo lo que le estorbe en su preparación para estar en las mejores condiciones físicas para competir. Dentro de las varias cosas a las que es necesario que renuncie, podemos mencionar las siguientes. Primero, evitar el uso de bebidas embriagantes. Un atleta olímpico no usa bebidas alcohólicas, esto es cerveza, vino o cualquier bebida que contenga alcohol. En un país del Medio Oriente, el Comité Olímpico de ese país descubrió que uno de los atletas que había sido considerado como prospecto seguro para que participara en las Olimpiadas, estaba consumiendo bebidas embriagantes. Inmediatamente fue dado de baja e inhabilitado para formar parte de la delegación que representaría a ese país en las Olimpiadas. Este atleta había roto la regla relacionada con el abstenerse del consumo de bebidas embriagantes. Y fue dado de baja. Algo más a lo que el atleta olímpico debe renunciar es privarse de una vida desordenada. Dentro de las cosas que debe privarse, tenemos las siguientes. Una alimentación inadecuada. El atleta olímpico debe seguir una alimentación especial y privarse de comer lo que se le antoje o apetezca. Solo debe comer aquellos alimentos que le ayuden a conservar su cuerpo sano, fuerte, con energía y con buena imagen. Así que debe ser muy cuidadoso en aquello que come. Además, debe dormir bien y las horas que su organismo requiera. Debe de evitar las desveladas y cualquier cosa que altere las horas necesarias de sueño. No debe permitir que el insomnio se apodere de él
y le evite dormir las horas suficientes que su organismo requiere para estar en óptimas condiciones físicas. También debe de evitar vivir una vida sexual desordenada. Un atleta olímpico debe de ser muy cuidadoso con su sexualidad. Miren ustedes, en una olimpiada de tiempos pasados, el equipo de natación de uno de los países participantes estuvo a punto de ser eliminado de la competencia porque había la sospecha que dicho equipo había incumplido la regla de no involucrarse en actividades sexuales mientras estuvieran en la Villa Olímpica. Para bien de ese equipo, después de una profunda investigación, se comprobó que dichas sospechas eran infundadas y por lo tanto, al declararse las cosas, pudieron participar en las competencias de las cuales estuvieron a punto de ser eliminados. También, un atleta olímpico debe privarse de consumir sustancias químicas que alteren su organismo, dándole mayor capacidad física. Varios atletas olímpicos han sido descalificados por usar sustancias prohibidas al aplicarles el antidoping. Algunos de estos atletas ya habían recibido su medalla, la cual les fue quitada. De esta manera, dichos atletas han quedado expuestos como personas deshonestas y además han perdido su carrera deportiva para siempre. Y lo que es más lamentable, su vida ha quedado miserablemente arruinada. Esta es la historia muy interesante, hermanos, de un árbol célebre. Estaba plantado en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Allí hundía sus raíces, extendía sus espesas ramas y se alzaba sobre todos los demás árboles de la comarca. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, ya estaba allí. 14 veces fue alcanzado por los rayos, desafió un sinnúmero de tormentas. Se mantuvo firme frente a las sacudidas de los terremotos y las grandes inundaciones jamás pudieron socavarlo. Pero finalmente cayó abatido. Y no fueron los años los que lo abatieron en su firmeza. Una pequeña plaga se introdujo en su corteza, fue penetrando poco a poco, destruyendo capas y fibras hasta llegar al mismo corazón. Y un día, el gigante de la selva cayó estrepitosamente. Lo mismo sucede con los atletas y no atletas que consumen sustancias químicas para experimentar sensaciones de placer supuestamente muy ricas, muy agradables, que al final terminan cayendo estrepitosamente como el árbol del relato. Tengamos cuidado, mis hermanos, con caer en algunas de las cosas que ya hemos considerado, las cuales deben evitar un atleta
de nivel olímpico. Hasta aquí se ha considerado algunas de las reglas, no todas, que es imprescindible que un atleta olímpico debe de guardar a fin de que dé un buen rendimiento en la competencia y pueda aspirar a una medalla. Al reflexionar con atención en estas reglas, se puede detectar un paralelismo con las reglas que el cristiano debe seguir a fin de llegar a ser un buen discípulo del cual Cristo se sienta complacido. Como ya vimos, una de las reglas que debe cumplir un atleta olímpico es abstenerse de las bebidas alcohólicas. Al cristiano se le pide, allá en Proverbios, capítulo 23, versículos 31 al 33, lo siguiente: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Otra regla para el atleta olímpico es que se abstenga de una alimentación inadecuada. Dios ha dado a su pueblo cristiano, el Israel espiritual, indicaciones sobre el cuidado que debe tener en relación con su alimentación a fin de que conserve su cuerpo sano, fuerte y muy vigoroso. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, leemos esto. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por lo que dicen este versículo, podemos ver que Daniel, que pertenecía al pueblo de Dios, asume una actitud firme en relación con su alimentación. Sí, una actitud firme al no aceptar comer cosas que Dios les había ordenado que no comieran. El que Dios les hiciera esa indicación tiene como propósito que tengan una alimentación adecuada para que se conserven sanos físicamente. Los expertos en alimentación y la opinión de los médicos coinciden en que una de las cosas que ayudan para tener buena salud física tiene relación con lo que nos alimentamos, con que nos alimentemos de manera adecuada. Así que el cristiano, como el atleta olímpico, debe de ser muy cuidadoso en su alimentación. Aunque sean frijolitos, hermanos, arroz, pero ser muy cuidadoso en la forma como nos alimentamos. También el atleta olímpico se le pide que se abstenga de una vida social activa. Hablar de una vida social activa tiene que ver con desvelos, comidas, bebidas y actividades sexuales desordenadas. Cuando un atleta olímpico se deja llevar por una vida social activa, no está calificado para poder competir en ninguna de las disciplinas deportivas y por lo tanto no califica
para participar en las competencias. Mis hermanos, definitivamente, entre las reglas y disciplina que debe seguir un atleta olímpico, existe una similitud muy estrecha con las reglas y la disciplina de la vida cristiana. Y supongo que por eso el apóstol Pablo hace con frecuencia alusión a un atleta olímpico como ejemplo de las reglas y disciplina que debe tener un cristiano a fin de ser un buen discípulo de Cristo. Precisamente, esa es la esencia de la cita bíblica de 1 Corintios 9, 24 al 27. Pero, además, tenemos las siguientes citas en las cuales el apóstol Pablo hace referencia a un atleta. Veamos dichas citas. Gálatas 5, 7. Ahí ustedes pueden leer esto. Vosotros corríais bien. ¿Se fijan? La alusión a un atleta. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Filipenses 3:14 dice así, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cita más, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Segunda Timoteo 4, 7, 8 dice esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Así que, hermanos, como atletas espirituales de Cristo, nuestras reglas y disciplina para poder ocupar el podium de las medallas, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y un ejemplo de lo que Dios dice en su palabra es el siguiente que voy a leer para ustedes. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Mis hermanos, estas son una parte de las reglas y disciplina que como cristianos debemos seguir en nuestra vida diaria como atletas de Cristo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos yendo a ti después de haber meditado en tu palabra. Ayúdanos, Dios, para efectivamente ser atletas espirituales, de los cuales tú te sientas complacidos. Que apliquemos a nuestra vida las reglas que tú nos das, y también la autonegación, a fin de poder llevar a la práctica esas reglas que son imprescindibles cumplir para ser buenos cristianos, que seamos buen testimonio ante los que nos rodean y que no son cristianos. Padre, haz que esto que hemos considerado de tu palabra haga mella en nosotros y nos despierte, nos desafíe a querer ser atletas espirituales dignos de ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay un himno, mis hermanos, que queremos pedirles e invitarles que entonemos. ¿Qué les parece si se ponen en pie?
Hemos llegado al término de nuestro culto, hermanos, no sin antes recordarles que tenemos culto el miércoles a las 6 de la tarde y el próximo domingo también en la mañana. Vamos a tener una oración. Señor mi Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que hayamos tenido este momento, Señor, en el cual, Señor, pudimos, Señor, libremente cantarte, Señor, escuchar tu palabra, leer tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos lleves de este lugar, Señor, pero con la tarea, Señor, de correr esa carrera, Señor, y luchar, Señor, por ser buenos hijos, Señor, por dar buen testimonio, Señor, por hacer tu voluntad, Padre Celestial. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que los lleves con bien a su hogar, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.